Cáncer de hígado. 9 signos a tomar en cuenta en cáncer de hígado. Acompáñame. Advertencia. Diagnosticar un cáncer con síntomas no es la mejor estrategia. El objetivo es diagnosticarlo cuando no hay molestias. Bienvenidos a Chequéate, cuidando tu salud. Chequéate es la primera plataforma tecnológica orientada al cuidado de la salud mediante el uso de la tecnología móvil y las redes sociales. A través de nuestro canal usted aprenderá conceptos muy importantes en salud. Mi nombre es Luis Antonio Pacora y soy el CEO de Chequéate. Hola, ¿qué tal con ustedes? Bueno, quienes habla es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. Soy médico especialista en cirugía oncológica y hoy día vamos a hablar un tema muy importante. 9 signos en cáncer de hígado. 9 signos en cáncer de hígado. Como escucharon al inicio del video, la advertencia: no esperemos tener molestias para hacer un diagnóstico en cáncer. Siempre va a ser ese mi consejo. No esperemos tener molestias para hacer diagnóstico del cáncer. Y ese es el motivo que me permití escribir este libro, Cáncer, el enemigo oculto. Es un libro donde explico la importancia de no estar haciendo diagnósticos cuando tenemos molestias. Y ese es el motivo del segundo libro que estoy escribiendo, que va en relación a cambio de paradigmas. Si nosotros seguimos viniendo a los médicos cuando tenemos molestia, va a pasar lo que pasa en este libro. Vamos a hablar de un castillo, vamos a hablar sobre una invasión interna, debilidad del castillo, y los enemigos oportunistas destruyen el castillo. No esperemos tener molestias para hacer un diagnóstico a tiempo. Pero bueno, sabemos que quizás este mensaje, este video no llegue a todas las personas en su momento debido, y es por eso que invitamos a que escuchen este video para entender cuáles son los signos que debemos tomar en cuenta en cáncer de hígado. Probablemente hoy día no sintamos molestias, pero podemos tener un familiar que tenga las molestias y no sepamos qué diagnóstico debe tener, y esté hospitalizado y pierda un poco de tiempo, y al final quizás una consulta, un mensaje puede ayudar a hacer un diagnóstico oportuno. ¿Cuáles son los 9 signos que debemos tomar en cuenta en el cáncer de hígado? En primer lugar, punto muy importante: falta de apetito. Falta de apetito, o lo que se conoce como anorexia, es uno de los signos en donde uno va identificando que algo malo está pasando. Vimos en videos anteriores, y acá está el enlace, con respecto al cáncer de colon, los 9 signos del cáncer de colon, los 9 signos del cáncer de estómago, que la pérdida de apetito, la falta de apetito, o lo que es la anorexia, es un signo en común. Y es que todo cáncer, cuando está avanzando, y eso vamos a hablar en algún video, causa mediadores de la inflamación, y esto causa lo que se conoce como la pérdida de apetito. Hay un factor de necrosis tumoral, que es un factor de la inmunidad que se libera, y esto causa lo que se conoce como caquepsia. La persona con cáncer no tiene hambre, la persona con cáncer se debilita, y eso es lo que termina finalmente bajando sus defensas y haciendo que los enemigos oportunistas, como las infecciones, la desnutrición o algunas otras enfermedades, se sobreagreguen y terminen matando al paciente. Entonces, un signo muy importante, ¿cuál es? La pérdida del apetito. Otro punto: si hay pérdida de apetito, ¿cuál va a haber? También va a haber pérdida de peso. Pérdida de peso. No estoy comiendo, por lo tanto bajo de peso, y eso me va a causar lo que es bajar de kilos y tener el cuadro característico de generalmente cualquier paciente con cáncer avanzado: pierden peso. Otro punto muy importante: distensión abdominal. Empieza a tener un aumento de volumen de lo que es la región abdominal. Hemos visto que eso también sucede en cáncer de colon y también puede suceder en cáncer de estómago. Es por eso de que el cáncer no tiene signos específicos, y el punto es de que nosotros asumir que por las molestias que tenemos ya tenemos cáncer de estómago, tenemos cáncer de colon o tenemos cáncer de hígado, no es viable. Hay que hacer estudios por imágenes, hay que hacer estudios de análisis de sangre. Uno no puede tomar de manera superficial y decir: ya tengo esta molestia, por lo tanto tengo este cáncer. No es así. Estamos viendo que 3 de estos signos son los mismos que aparecen en cáncer de colon o en cáncer de estómago. Un signo aparte que no sucede
en cáncer de colon y que puede suceder en cáncer de estómago, pero no se descarta, es la ictericia. ¿Y qué es la ictericia? La ictericia es el color amarillo en la piel y a nivel de las escleras de los ojos. ¿Qué son las escleras? Es la región blanca de nuestros ojos. Ahí se puede presentar el color amarillo, que es la ictericia. Pero cabe algo muy importante: ictericia. Ictericia no es sinónimo de cáncer de hígado. Hay patologías que no son cáncer y hay patologías que son cáncer que pueden causar ictericia. Patologías que no son cáncer: cálculos a nivel de la vesícula que se obstruye en la vía biliar, causa ictericia. Ictericia, parásitos que se han obstruido a nivel de la vía biliar, ¿causan ictericia? Sí. Cáncer que puede causar ictericia y que no es solo el cáncer del hígado: cáncer de vesícula que infiltra vía biliar, cáncer de estómago que tiene compromiso a nivel de los ganglios alrededor del conducto biliar, cáncer de páncreas, cáncer de coledocodistal, que es la vía biliar principal, cáncer de intestino delgado, sobre todo el duodeno. Un tumor a nivel de duodeno causa ictericia. Entonces, por eso nosotros no podemos asumir que el hecho de tener ictericia, color amarillo en la piel, ya es sinónimo de cáncer de hígado. Puede ser una patología no oncológica, que no es cáncer, o una patología oncológica. Es por ello que la medicina es una responsabilidad. El médico no puede de manera abierta decir usted tiene diagnóstico de cáncer, y mucho menos el paciente puede entrar a internet, un buscador, Google, y decir tengo ictericia y por lo tanto tengo cáncer. La medicina no es de esa manera. La medicina es responsabilidad, y es por eso que en estos videos jamás vamos a indicar alguna pastilla, ni mucho menos una prescripción médica, y mucho menos algo que corresponde a un diagnóstico que tiene que ser en persona. Personas me escriben mensajes y los invito a que me escriban, pero jamás vamos a dar tratamientos alternativos o dar medicinas para calmar molestias, porque somos conscientes de que es una responsabilidad y la medicina es una responsabilidad. Así que son hasta ahora estos 4 signos que mencionamos. Los otros 5 signos que voy a mencionar en cáncer de hígado son lo que se considera como un síndrome paraneoplásico. Síndrome paraneoplásico. ¿Qué es un síndrome paraneoplásico? Son síntomas y molestias que pueden presentarse, para significa al lado, de manera paralela a un cáncer, que pueden ser consecuencia a los efectos que causa, por ejemplo, el mismo cáncer. ¿Y cuáles son los síndromes paraneoplásicos o los signos que pueden presentarse asociados a los 4 primeros que mencionamos con respecto al cáncer de hígado? En primer lugar, la hipoglicemia. Exactamente, la hipoglicemia. La baja del azúcar en sangre, hipoglicemia. Recordemos que el hígado es una fuente principal de un efecto que se llama gluconeogénesis. Gluco de glucosa, neo, nuevo, génesis, inicio, generador de glucosa. El hígado es la principal fuente de generación de glucosa. ¿Y qué es la glucosa? Es la fuente de energía de nuestro cuerpo. Por lo tanto, si el hígado está fallando, va a causar una disminución de la producción de glucosa, y esto se conoce como hipoglicemia, que es el efecto contrario en la diabetes, que causa hiperglicemia, y que hablaremos en algún momento sobre ello. Independiente de que somos cirujanos oncólogos, antes de ser cirujano oncólogo somos médicos y contamos con un doctorado en medicina, y por lo tanto tenemos en este caso el respaldo de poder hablar temas sobre medicina. No hablaremos de tratamiento, pero sí para que las personas entendamos un poco los conceptos muy importantes. Otro signo, que sería el número 5, con respecto a lo que significa los síndromes paraneoplásicos en cáncer de hígado, es mencionar eritrocitosis o poliglobulia. Sabemos que los glóbulos rojos son uno de los 3 elementos que se encuentran en la sangre. En la sangre encontramos ¿qué? Glóbulos rojos, encontramos lo que es plaquetas y encontramos lo que es glóbulos blancos. Estos son los 3 elementos que se encuentran en la sangre. Recordemos que en tiempos cuando éramos embriones y fetos, sobre todo cuando éramos fetos, el hígado era la principal fuente de producción de glóbulos rojos. Por lo tanto, un tumor en el hígado podría estimular la producción de glóbulos rojos, y esto conllevar al cuadro que se conoce como eritrocitosis. Otro factor que puede suceder como un signo
o un síndrome paraneoplásico en cáncer o tumor de hígado es la hipercalcemia. Hipercalcemia. Calcio elevado en sangre. ¿Y qué es el calcio? El calcio es un elemento, en este caso, electrolito que tiene que ver con la contracción muscular, el adecuado funcionamiento de las neuronas, tiene que ver con lo que es la parte de la conducción cardíaca. Si el calcio está alterado, va a tener molestias que se van a manifestar de manera general en nuestro organismo. Puede haber trastornos del sensorio, trastornos de lo que es la parte del latido del corazón, trastornos en lo que es la parte de la contracción muscular. Entonces la hipercalcemia es otro signo paraneoplásico que se puede presentar en el cáncer de hígado. Otro punto muy importante son los signos de hepatopatía crónica. Hepatopatía crónica, es decir, al igual que una cirrosis, que es una insuficiencia hepática crónica, el tumor de hígado puede terminar en cirrosis. Y es más, acá viene algo muy importante. El tema hoy día no es hablar sobre cómo se origina el cáncer de hígado, es hablar cuáles son los signos del cáncer de hígado. Pero generalmente la hepatitis, la infección por el virus de la hepatitis B, de la hepatitis C, la cirrosis alcohólica terminan con el daño del hígado, que se llama, cabe mencionar, cirrosis. Y la cirrosis es el factor que va a llevar a cáncer de hígado. Es por lo tanto que el paciente con cáncer de hígado debe tener signos de lo que se conoce como cirrosis. ¿Y cuáles son los signos de la cirrosis? Hemos visto encefalopatía, es decir, trastorno del sensorio. Hemos visto ictericia, color amarillo de los ojos y de la piel. Hemos visto lo que es la parte de edema. Como no produce proteínas, empieza a hincharse las piernas, empieza a hincharse lo que es la parte de los miembros inferiores. Y trastornos del sensorio, que ya se mencionó, que son los signos de una cirrosis. Y finalmente, otro signo dentro de los signos que podemos mencionar, como noveno signo, es trastornos de la coagulación. Recordemos que el hígado produce factores de coagulación. La coagulación se considera como uno de los 3 pasos del cuadro que se conoce como hemostasia. ¿Qué es la hemostasia? Hemo, sangre, estasias, detención. Son los procesos o los mecanismos mediante el cual nuestro cuerpo evita que se produzca un sangrado. La hemostasia tiene 3 pasos, el tema de hoy día no es sobre ello. Para mencionarlo nomás, los 3 pasos tienen que ver con la contracción vascular, con la formación de lo que es la parte de la agregación plaquetaria y finalmente con la coagulación. Dentro de la coagulación hay factores y el hígado produce factores de coagulación. Al estar dañado, la coagulación no funciona y por lo tanto, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener signos de hemorragia. ¿Y cómo se manifiesta eso? Con lo que es la parte de coloraciones moradas en la piel. Eso se llama muchas veces pequeños hematomas. Entonces, estos hematomas pequeños que uno puede, o equimosis cuando es pequeño, son consecuencia a una alteración de lo que es la coagulación sanguínea. Entonces, para mencionar, ¿cuáles son los 9 signos que debemos tomar en cuenta en cáncer de hígado? En primer lugar, tenemos en cuenta es la falta de apetito, lo que es la parte de la pérdida de peso. Tenemos otro signo muy importante, la distensión abdominal, la ictericia, como los 4 signos más importantes que se manifiestan en un cáncer de hígado. Y los otros 5 asociados a lo que será síndromes paraneoplásicos es la hipoglicemia, tenemos lo que es la parte de la eritrocitosis, la hipercalcemia, los signos de insuficiencia hepática y finalmente lo que es trastorno de la coagulación. Entonces, estos son los 9 signos que debemos tomar en cuenta en el cáncer de hígado. Un cáncer importante que ocupa dentro de los 5 principales cánceres que afecta a las personas en el mundo, siendo China uno de los lugares más frecuentes de este tipo de cáncer. Bueno, quien les habla es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. Soy médico especialista en cirugía oncológica. Los invito a suscribirse a este canal, donde estaremos compartiendo más mensajes sobre lo que es la parte de salud, sobre cáncer, sobre prevención. Compartamos el mensaje, compartamos. Quizás hoy en día un familiar o un amigo podrían tener alguna molestia y este video ser de mucha ayuda. Los invito a seguirme también en mi comunidad en Facebook. Somos ya casi 246,000 personas en www.facebook.com/chequeate. CHECKEATE. Asimismo, pueden descargar el aplicativo que he desarrollado que se llama Chequeate. Un aplicativo que está de manera gratuita tanto para Android como para iOS. Ya contamos más de 15,000 descargas en Android y lo más importante es que este aplicativo tiene un algoritmo que en base a variables como edad, género y antecedentes podemos saber
cuáles son los riesgos que tiene una persona en base a estas variables para hacer algún tipo de enfermedad y qué exámenes debe realizar. Lo más importante es empoderar en el cuidado de nuestra salud. Finalmente, síganme en comunidades como lo que es Instagram o Twitter a través de la cuenta @dr_Luis Pacora. Bueno, estaremos hablando en próximos videos. No olviden suscribirse, no olviden compartir la información y poder escribirme cualquier comentario que ustedes quisieran preguntarme. Encantado de poder ayudarlos. Nuevamente con ustedes soy el doctor Luis Antonio Pacora Camargo y estaremos pronto en otro video. Cuídense. Hasta luego.